Muy buenas tardes, Cristian. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo comenzaría pidiéndote un comentario inicial o preguntándote para la Iglesia, para su cabeza, tiene que ser difícil buscar un equilibrio entre lo pastoral y la política, sobre todo cuando se visita un lugar tan emblemático como Cuba. Claro, es difícil. Siempre que haya una visita de un Papa a Cuba va a tener una dimensión política importante porque, bueno, llevamos ya 60 años de gobierno revolucionario en el que ha estado también en el centro de esa tensión la Iglesia, las libertades, la libertad de culto y todas las libertades que se requieren para que la Iglesia funcione libremente como cualquier otro país. Entonces siempre estará el tema del régimen como un tema importante. Fue con Juan Pablo II en el 98, con Benedicto XVI en 2012 y ahora con Francisco, pero con el añadido tan importante del caso de Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones con Cuba, que se está dando en este momento, pero que además se ha dicho que Francisco ha sido mediador en este acercamiento, y también porque después de Cuba estarán Estados Unidos, entonces es inevitable que todos estemos pensando en este momento en lo que significa políticamente este viaje, pero no hay que perder de vista que es también un viaje pastoral. El mensaje del Papa ha sido el mensaje del pastor de la Iglesia Católica, lo hizo en su mensaje previo a la visita y ahora lo hemos visto en este primer día, en la homilía y en los otros pronunciamientos que ha tenido, pues es evidentemente la visita de un líder religioso, no político. Más adelante vamos a ir al detalle de lo que dijo el Papa Francisco en su homilía el día de hoy. Ahora quiero hacer contacto a esta hora en vivo con Bernardo Sanabria, uno de nuestros enviados a La Habana, Cuba. Bernardo, muy buena tarde. Un saludo muy cordial y originamos esta información aquí desde el sector conocido desde La Habana Vieja. Estamos con aproximadamente unos 1.000 a 2.000 jóvenes quienes se encuentran reunidos esperando al Papa Francisco en el Centro Cultural Padre Félix Varela, en una, digamos, podemos decir, en un concierto de música cristiana católica. El Papa Francisco ha hecho un recorrido desde bien temprano en la Eucaristía, especialmente en la Plaza de la Revolución, bajo, digamos, la presencia de no menos de 1 millón de personas quienes asistieron precisamente a este evento católico. Posteriormente siguió una reunión importantísima, visitó a Fidel Castro, como lo pudimos mostrar a tiempo, y también se cumplió la reunión con Raúl Castro. De ahí salió y se encuentra en el traslado especialmente hacia el sitio donde queda la catedral aquí en La Habana colonial, en La Habana Vieja, como le dicen aquí en Cuba. Ahí, inicio de las plegarias, de las vísperas con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Y de inmediato se traslada a este punto donde estamos originando la información con los jóvenes, este encuentro con la juventud. El Papa Francisco siempre dice al finalizar su Eucaristía: recen por mí, recen por mí. Es el mensaje que da, y en este mensaje es a servir a lo que ha dicho. Y para Colombia muy importante, para el territorio colombiano, digamos, aparte de Cuba, para la nación colombiana, el mensaje de una reconciliación definitiva, una paz duradera y definitiva, y que ya Colombia no soporta más otro proceso de paz fracasado. Cientos, miles de jóvenes se reúnen aquí en el Centro Cultural del Padre Félix Varela, esperando al Papa Francisco. Orquestas en este momento continúan, orquestas cristianas católicas, entregando mucha alegría a los jóvenes con banderas del Vaticano, ondeando banderas de Cuba. Ojo, pero no son las únicas. Hay banderas de Nicaragua, banderas de Colombia, banderas mexicanas, porciones de jóvenes, muchos de esos jóvenes residentes, estudiando aquí en La Habana medicina, odontología, carreras de la salud, carreras de humanidades, todos pendientes a observar el Papa Francisco en lo más alto de la cúspide de este centro cultural, de esta hermosa, bella Habana. Está ondeándose la bandera de Cuba. A un costado la bandera
del Vaticano. Precisamente cuando ya en pocos minutos estará arribando el sumo pontífice aquí a este encuentro, no solamente con los jóvenes cubanos, sino con los jóvenes latinoamericanos y del Caribe. Muchas gracias. Gracias a Bernardo Sanabria. Más adelante vamos a tener, por supuesto, esto en vivo y directo cuando se realicen. Quería preguntarle a Cristian, ¿por qué es tan importante para el Papa Francisco? Bueno, lo ha sido generalmente para quienes ocupan el trono de San Pedro, pero el Papa Francisco particularmente, ¿por qué es tan importante siempre en su agenda este encuentro con la juventud? Bueno, porque claramente es el futuro de la Iglesia. Si en Cuba llegara a haber la apertura, digamos, democrática y las libertades que hay esa expectativa de que ocurra con este acercamiento hacia Estados Unidos, que no sea simplemente económico, sino político y demás, pues es una nueva oportunidad para la Iglesia cubana. Puede haber un renacer de la Iglesia cubana, que es, digamos, el país de mayoría católica de América Latina que no ha podido vivir, digamos, esa apertura hacia la religión plenamente. Entonces, este es el futuro de la Iglesia. Estos serán los jóvenes que en esta nueva etapa van a tener que sacar adelante la Iglesia. Esa afirmación suya sobre el renacer de la Iglesia Católica en Cuba durante muchos años, de manera especial cuando Fidel estuvo en el poder, se decía que la Iglesia Católica era perseguida por el gobierno cubano, por los hermanos Castro directamente, y que le tocó tomar un perfil completamente diferente. ¿Qué tan cierta es esta situación? Sí, inicialmente, en tiempos de los inicios de la revolución, el discurso no era antirreligioso. De hecho, está el recuerdo de Monseñor Pérez Cerantes, que apoyó a los Castro, que estaba entusiasmado con el cambio y el fin del régimen de Fulgencio Batista, y salió al balcón después del triunfo de la revolución con los hermanos Castro, pero ya un año después se da cuenta de que empiezan las represiones a la Iglesia, restricciones a la educación católica, etcétera, y se aparta de los Castro. Y porque recordemos además que la revolución no inició como un proyecto comunista, sino que fue adoptando esa dimensión, digamos, ese matiz comunista. Y después, además, con la invasión de Bahía Cochinos en el 61, después la represión que vino, después de ese intento de la disidencia cubana, desde Estados Unidos invadir Cuba, la represión se dirigió también contra la Iglesia, contra los sacerdotes, y fue un momento, pues, de anular las libertades religiosas. Y de ahí en adelante, el tema de la religión quedó casi prácticamente proscrito. Hubo un cambio cuando en el 75 Frei Beto, que es este religioso dominico de Brasil, que entrevista a Fidel Castro, se reúne con él y publica este libro de Fidel y la religión. Hay cierto cambio, hay cierta apertura hacia la religión, y ya después en el 98 con la llegada de Juan Pablo II ha habido una transformación.